Apreciados amigos, es un gusto recibirlos en Colombia, recibirlos en esta tierra que, como bien lo dice esta ciudad en todas sus remembranzas, es un lugar emblemático, histórico y sobre todo ha sido un espacio de deliberación dentro del multilateralismo. En esta bella ciudad de Cartagena se han producido importantes documentos, acuerdos y tratados internacionales de toda índole. Y hoy recibimos con regocijo este encuentro internacional de la justicia penal militar. ¿Por qué y para qué existe la justicia penal militar? Una pregunta que para todos los presentes sería muy obvia responderla. Amerita que todos los días tengamos una pedagogía activa con una sociedad deliberante, una sociedad cambiante y sobre todo una sociedad que necesita entender día a día las circunstancias de tiempo, modo y acción operacional que distingue el trabajo de quienes tienen bajo su responsabilidad primigenia proteger el orden legal y el orden constitucional. Cuando hablamos de los orígenes de la justicia penal militar, podemos hacer toda suerte de visiones históricas, pero quizás la más importante data de la antigua Roma, apreciado Fabio, data de las primeras estructuras normativas que establecían los límites y fronteras de quienes ejercen una función de acción ofensiva o de acción defensiva para darle plenas garantías a los ciudadanos que existen también para quien tiene el monopolio de las armas unos paradigmas y parangones de carácter ético, moral y por supuesto dentro de una frontera de tipicidad donde tanto el ciudadano como quien ejerce la función tengan claro que no se deben ni se pueden producir excesos. Son muchos los desarrollos a partir de la antigua Roma que son importantes, sobre todo desde las doctrinas de ocupación, porque la ampliación del Imperio Romano hubiera sido imposible si no se hubieran establecido muchísimos criterios a partir de los cuales, cuando se generaba la ocupación, se definían al mismo tiempo cuáles eran los márgenes de entendimiento con los territorios ocupados. Muy importante también destacar el papel que jugó Carlos II, sobre todo en lo que tiene que ver con los desarrollos normativos en nuestra América, o lo que se llamaban los territorios de ultramar, donde se definía claramente cuáles eran también los límites y cuáles eran los protocolos de derechos, de deberes y de sanciones, y que trajeron sobre todo a la América una cierta claridad para que el ciudadano nunca pudiese ser abusado por parte de las fuerzas realistas de la época. En el caso puntual de Colombia, hay que hacer también una remembranza importante con respecto a la primera etapa de la República. Estamos celebrando 200 años de la Constitución de la Gran Colombia, Constitución que fue promulgada en octubre de 1821 en la ciudad de Villa del Rosario de Cúcuta, y donde también se marca dentro del orden que es quizás el principal elemento o semilla del desarrollo constitucional de Colombia, que existe una separación de funciones por parte de las fuerzas militares, que dentro de esa separación existen también unas regulaciones sobre el actuar y existe también una forma de investigar y de sancionar cualquier comportamiento que vaya en contra de los fundamentos del honor de quien está usando el uniforme y se distingue del resto de la sociedad para proteger la Constitución y la ley.
Y es esencial también ver que desde 1821 hasta la más reciente Constitución, la de 1991, que cumple 30 años, se ha dado un proceso de maduración, de evolución y de alcance. Pero tenemos que ser claros también dentro de nuestra propia experiencia en Colombia. La justicia penal militar, en los 30 años de desarrollo de nuestra nueva Carta Política, ha tenido también grandes fracasos. Y yo diría que el primer gran fracaso fue no haber asumido desde la nueva Constitución una consolidación institucional vigorosa, soportada por la transparencia en sus decisiones y que tuviera también un elemento de incuestionabilidad. Se le asignó poco presupuesto, se dejó como una especie de apéndice o acápite dentro del Comando General y dentro del Ministerio de la Defensa, y solamente hasta los últimos 10 años empezamos a ver verdaderas transformaciones de fondo. Y lo digo así porque en el año 2015 se dieron pasos importantes de desarrollo legal en nuestro país, pero prácticamente solamente hasta los 2 últimos años establecimos unos derroteros que están soportados en lo que le propuse a Colombia en la campaña presidencial. La primera, que se fortaleciera todo el compromiso de la fuerza pública, militar y de policía con la defensa, la protección, el tutelaje de los derechos humanos. Y la segunda, que se fortaleciera la justicia penal militar para darle todas las garantías a quien está prestando con el uniforme de la patria una función que lo distingue por encima de cualquier otro ciudadano, empezando por el monopolio de las armas en nuestro país, que solamente puede exceptuarse por razones y motivaciones de carácter taxativo. Con esto, hoy podemos decir con orgullo que Colombia ha transformado una dirección en una unidad administrativa especial de justicia penal militar. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a usted, doctor Fabio Espitia, porque usted supo entender claramente cuáles eran mis instrucciones y usted le ha dado a este importante pilar de la institucionalidad y de nuestra democracia un alcance que va a fortalecer administrativamente, financieramente, logísticamente e institucionalmente uno de los baluartes para que quien defiende la Constitución y la ley tenga la certeza que será evaluado en su comportamiento de actos del servicio a la luz y bajo el prisma de quien conoce las circunstancias operacionales. Lo segundo es que se ha creado un consejo directivo de la justicia penal militar que es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esto entendiendo la separación de poderes, pero también el principio de la colaboración armónica entre poderes. Y asumiendo también algo que es trascendental, y es la inclusión de un proceso oral, penal, acusatorio, a partir del cual se tiene la posibilidad de confrontar sobre la evidencia, pero también con la celeridad del caso, los comportamientos y de esa manera consolidar certidumbres de carácter jurídico, pero sobre todo darle al ciudadano la tranquilidad de que la justicia penal militar no es una justicia indulgente, sino que es una justicia objetiva y que cuando llega con la claridad de la evidencia no tiene problema alguno en ser lo suficientemente imperiosa, tajante y por supuesto sancionatoria. Por eso esa evolución de estos 2 últimos años la quiero destacar
porque creo que adicionalmente con el decreto 1768 de diciembre del 2020 y los decretos 312, 313 y 314 del último año le muestran a Colombia que lo que se propuso y lo que se prometió se cumplió. Ahora bien, yo creo que tenemos unos retos de fondo. ¿Cuáles son? Yo diría, el primero, tenemos que descongestionar la justicia penal militar. La segunda, generar confianza. Y esa confianza se construye mostrándole a la ciudadanía que la justicia penal militar no es una especie de espacio encriptado, donde solamente se habla y se exponen las decisiones al estamento policial y castrense. Todo lo contrario, las decisiones, la valoración probatoria, los expedientes deben estar amparados bajo los mismos criterios de publicidad y, por supuesto, de límites a dicha publicidad que también se tienen en el caso de la justicia ordinaria. Hay que fortalecer la acción, el ir adelante, el tener la iniciativa y ser lo suficientemente también rigurosos en depurar constantemente y mostrarle a la ciudadanía en una pedagogía permanente que es un acto del servicio. Porque solamente a partir de esos elementos podremos lograr de los ciudadanos no solamente un mayor reconocimiento, sino también vencer las noticias falsas que muchas veces se han tejido históricamente sobre los fundamentos de la justicia penal militar. Y por eso, apreciado doctor Fabio y mi general Bolívar, quiero dejar aquí 6 recomendaciones en las cuales tenemos que avanzar. Y muchos de los países aquí presentes tienen además casos muy destacables. He visto la presencia también de miembros de los Estados Unidos y del Canadá. Y yo quisiera hacer esta reflexión. El talento hay que buscarlo. No hay que esperar a que el talento llegue a la justicia penal militar. ¿Qué quiere decir? Que así como se hacen reclutamientos para las principales escuelas y se hace promoción, es muy importante buscar el talento, o bien desde el momento en que sale del bachillerato para entrar a la formación jurídica en las universidades afines con esta institucionalidad, o hacer un proceso de reclutamiento después de las graduaciones de la carrera del derecho para tener la especialización en la justicia penal militar y darle el rango también de oficiales profesionales que tengan el conocimiento sobre la acción operacional de las distintas fuerzas y por lo tanto hacer de la justicia penal militar un espacio que vaya, reclute el talento, forme el talento y siembre en el talento cuál es su labor, que no es indulgente, sino objetiva, real y sancionatoria cuando las circunstancias así lo ameritan. El segundo aspecto es la tecnología. Y en esto, con el lanzamiento de los expedientes electrónicos, con los mecanismos de descongestión, con las herramientas de precedentes y con la posibilidad de tener en la inteligencia artificial un mecanismo para sistematizar conductas similares y entender cómo fueron investigadas y sancionadas esas conductas, también hacer de la justicia penal militar un ejemplo único del uso de la tecnología. El tercer elemento es la transparencia. Y la transparencia está cimentada en lo que en tantas ocasiones he mencionado como la ecuación de Robert Klitgard. Robert Klitgard, un experto en lucha contra la corrupción y en transparencia internacional, solía usar la siguiente ecuación: corrupción C es igual a monopolio
más discrecionalidad, menos transparencia. Uno cierra todas las puertas a la corrupción, inclusive en procesos tan exigentes como esto, en la medida que no hay un monopolio de la información. La información es única, es disponible, es incuestionable y está abierta al escrutinio, incluyendo, por supuesto, el que también pueden tener, en el caso particular de Colombia, los distintos estamentos de la justicia ordinaria. Lo segundo, la discrecionalidad. Quienes están ejerciendo la labor de investigación y juzgamiento por actos del servicio deben siempre ser capaces de mostrarle a la sociedad en qué se amparan sus decisiones, cuál es el marco normativo, cuál es la evidencia, cómo se confronta la evidencia y sobre qué bases se establece un juzgamiento que tenga o sanción o absolución, y que esa decisión sea tan sólida que no genere ni suspicacias ni cuestionamientos. Y yo creo que ese es uno de los más importantes derroteros que debemos abrazar. Ahora, el concepto de la objetividad, y esto es muy importante, porque quienes históricamente han tratado de cuestionar la justicia penal militar han dicho que la justicia penal militar siempre está capturada por una especie de sentimiento de solidaridad de cuerpo. Y la mejor manera de derrotar semejante argumento pueril y anodino es que la objetividad empieza por lo siguiente: quien porta el uniforme, quien defiende la Constitución y la ley, quien está amparado por el uso legítimo de las armas y de protocolos operacionales, tiene un más alto nivel de exigencia en la sociedad sobre su conducta. Su conducta no es equiparable a la de cualquier ciudadano. Y por lo tanto, los estándares sobre la forma en la que ejerce sus derechos y sus deberes y tutela los derechos y los deberes de los demás es aún más exigente, y ese tiene que ser el fundamento permanente a partir del cual se defiende la objetividad. Y sobre esa misma base es muy importante que las circunstancias de tiempo, modo y acción operacional lleven a que no se debilite el criterio de selección y atracción objetiva de los distintos actos. ¿Por qué? Porque si no hay absoluta defensa de qué es un acto del servicio, siempre estará abierta la presión externa para tratar de quitar de una competencia legítima del conocimiento y trasladárselo a la justicia ordinaria. Y no es que haya cuestionamientos de la justicia ordinaria, en absoluto, pero los actos del servicio son lo que ampara el marco de competencia y el margen de acción de cualquier justicia penal militar, y lo saben muy bien todos quienes están presentes esta mañana. Ahora, la incuestionabilidad. A partir del acto del servicio, no es que el acto del servicio inmediatamente traiga un tratamiento indulgente, no señor. El acto del servicio, una vez se establece que es un acto del servicio del cual se deriva una conducta, obliga que dentro de los mismos márgenes del acto del servicio se pueda establecer si ese acto del servicio responde a los estándares éticos, a los estándares morales, a los protocolos administrativos, a la cadena de mando, etcétera, etcétera, a partir de lo cual también se establecen todo tipo de sanciones que van desde sanciones disciplinarias o de amonestación o de sanción o de anotación hasta, por supuesto, la mayor drasticidad, que es incluyendo la pena intramural en el caso de un comportamiento grave. Y quiero
hacer un llamado a la cooperación. Ustedes, apreciados amigos, tienen la responsabilidad más grande, porque ustedes son los que investigan el comportamiento de quienes están todos los días diferenciándose por proteger la Constitución y la ley. Pero ese solo hecho también obliga que la actuación pueda tener, ojalá, un cimiento en las mejores prácticas internacionales. Cada día son nuevas las amenazas. Hoy enfrentamos al narcotráfico en campañas entre varios de los países aquí presentes, como ha sido el de la campaña Orión. Varios hemos trabajado a través de la campaña Zeus, de interdicción aérea. Hemos trabajado también luchando contra crimen transnacional. Y obviamente, sabiendo las complejidades de los enemigos irregulares, ahí se tiene que garantizar que las buenas prácticas y los estándares sean de conocimiento, manejo público, pero sobre todo que también tengan un criterio de defensa diplomática permanente. Y aquí, doctor Fabio y ministro Molano, yo creo que es muy importante tener en el marco de la Secretaría de Seguridad Hemisférica dentro de la Organización de Estados Americanos una deliberación que pueda llevar a una carta regional de justicia penal militar, donde tengamos claros los principios, los fundamentos, el actuar y los objetivos de mediano y largo plazo. Creo que eso sería un aporte muy relevante en estos momentos. Y quiero sobre esto cerrar diciendo lo siguiente. En un país como Colombia hemos tenido que enfrentar las amenazas más grandes que puedan caber en nuestra memoria. Hemos tenido que enfrentar a carteles de la droga y a grupos terroristas que son narcoterroristas, que apelan a la mayor brutalidad posible, que son totalmente irregulares, que se mimetizan en la población, que ponen en riesgo a la población, que reclutan niños, etcétera, etcétera, y tienen que ser confrontados con la legalidad, con la Constitución y la ley en la mano, y muchas veces, con criterios sesgados, han tratado de ser equiparables, como si se tratara de fuerzas equivalentes en una confrontación legítima. Quiero ser muy claro con lo siguiente: en una democracia y en un Estado de Derecho no existe legitimidad para ninguna forma de violencia. No existe legitimidad ni para asesinar, ni para secuestrar, ni para intimidar, ni para reclutar. Esa ilegalidad absolutamente cuestionable de principio a fin es la que nosotros debemos siempre tener en el amparo de nuestra actuación como la legitimidad más grande de quien protege el Estado de Derecho. Y por eso, al no ser equiparables, al no tener fundamento de comparación, no podemos permitir que sean tratados y evaluados o siquiera juzgados bajo los mismos prismas. Ese es un derecho que tenemos que siempre defender en el caso del actuar de la policía y de las fuerzas militares en todo el hemisferio. Lo segundo, al tener claridad que enfrentar a la criminalidad irregular dentro de todo el marco de derecho internacional humanitario y de derechos humanos pone una exigencia aún mayor en la justicia penal militar para que su criterio objetivo y de apego a las mejores prácticas sea también un elemento donde el fuero de atracción natural sobre un acto del servicio no pueda ser vulnerado por razones políticas o por presión mediática.
Y eso tiene que ser así en cualquier lugar del hemisferio. Y quiero además destacar que esta fuerza, en el caso de Colombia, esta fuerza pública ha evolucionado todos los días. Es una fuerza pública que hoy está presente en las herramientas de cooperación de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que hoy muestra su liderazgo en proyectos tan importantes como el desminado humanitario, donde en nuestro gobierno se ha desminado más del 47% de todo el desminado hecho por Colombia históricamente, que actúa operacionalmente y ha rescatado miles de niños del reclutamiento ilegal, que ha tenido que enfrentar temas tan complejos como tener que hacer inserciones en territorios de muchísima sensibilidad y siempre garantizando la aplicación del blanco legítimo a la luz del VIH. Y por supuesto también lo quiero decir, hemos tenido una fuerza pública que se distingue porque a cualquier abuso del uso del uniforme, a cualquier abuso del honor militar o a cualquier conducta que sea censurable dentro de la competencia de la justicia penal militar o que sea remitible a la justicia ordinaria, hemos tenido una fuerza que incuestionablemente cumple con su deber. Por eso, con estos aspectos que les comparto, los quiero invitar a que en este encuentro sigamos fortaleciendo esta institucionalidad. Colombia ha demostrado que tiene una institucionalidad jurídica fuerte, con imperfecciones, desde luego, como la podemos tener todos los países aquí presentes. Pero el hecho de haber visto al fiscal general de la Corte Penal Internacional venir a nuestro país y cerrar un examen preliminar después de 17 años, reconociendo que las instancias de investigación, las instancias donde se adelantan pesquisas, donde se hace valoración probatoria, donde hay sanciones, incluyendo también las evoluciones de la transicionalidad, incluyendo justicia y paz, y ahora la expectativa que hay frente a la justicia especial. En todas las afirmaciones que expresó el fiscal Khan, hay un respeto a un país que hace cumplir sus normas y que comparativamente con otros países también del mundo que han tenido que enfrentar situaciones similares, Colombia está a la vanguardia en términos de sanción, en términos de colaboración armónica entre todas las instancias judiciales y además respeta el concepto de complementariedad que, como lo dijo el fiscal Khan, es la piedra angular del Estatuto de Roma. Este alcance, sumado al proceso que estamos iniciando, a nosotros nos regocija porque vamos a seguir fortaleciendo esta justicia penal militar. Vamos a buscar mejor talento, vamos a reclutar el talento, vamos a introducir más tecnología, garantizar el escrutinio, la pedagogía ciudadana y por esa vía, apreciados amigos, y basado en la exitosa experiencia de ustedes, decirle a todos los ciudadanos que la justicia penal militar tiene historia, tiene fundamento y se hace grande porque sabe exigir a sus pares, pero sobre todo sabe, bajo la objetividad, determinar cuándo sanciona y también cuándo absuelve. Muchísimas gracias.